fue elaborada por los profesores de ese momento, que es una guía de bastante apoyo. O sea, todo eso son sumas. Si la tienen, porque ha sido heredada de los... más que una asignatura, es una ciencia como tal, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo desde años antes de Cristo esto ha ido evolucionando en áreas, sobre todo de investigación. Todo lo que ha sido el sistema inmunológico ha sido producto de la investigación. Y ven cómo ha ido evolucionando. Y cada una de las personas que ustedes ven acá son las personas que han descubierto las células, las moléculas, los órganos linfoides y que han descrito todos los componentes de este sistema. ¿Bien? ¿Qué es la inmunidad? Vamos a ver si eso lamentablemente se quedó allí y no voy a moverlo mucho. La inmunidad es un estado de resistencia. ¿Bien? De resistencia natural o adquirida. ¿Qué sucede? Que ciertos individuos generan de manera activa frente a patógenos o a sustancias extrañas una respuesta inmunológica que es protectora frente a esos antígenos. Esta inmunidad, ¿verdad?, es propiciada por un sistema que es el sistema inmune, así como evalúan ustedes el sistema cardiovascular, el sistema genitourinario, así existe el sistema inmune. Este sistema inmune tiene el objeto de defendernos. Creo que es la única función que todos hemos demostrado, la defensa. ¿Bien? La defensa del organismo. Pero tiene otras funciones. Incluso tiene consecuencias de su hiperactivación. Y en su ausencia de respuesta también hay otros fenómenos que se suceden. ¿Cómo funciona este sistema? Están interconectadas células, órganos y moléculas con las que se comunican. Las células del sistema inmunológico se comunican a través de un conjunto de moléculas. Todo eso lo vamos a ver en cada uno de los temas. Primer elemento importante. ¿Quiénes son las células del sistema inmunológico? Son muchas células, pero ustedes tienen que organizar la estructura de este sistema celular. Y tienen entonces, de acuerdo al origen, tienen allá arriba una célula pluripotencial, el famoso stem cell. ¿Lo habían escuchado? No. Stem cell. No. O célula pluripotencial. Esa célula pluripotencial, esta es la médula ósea de todos. Y en ese sitio, realmente, ella tiene la posibilidad de transformarse en cualquier tipo de célula. Resulta que cuando decide transformarse en una célula del sistema inmunológico, ya sea linfoide, mieloide, ok, entonces aquí tienen el stem cell, la célula pluripotencial. Esta célula pluripotencial puede dar origen a varias líneas celulares. Y tienen aquí el progenitor mieloide y el progenitor linfoide. Son las dos células originarias de las que les voy a hablar en este momento. El progenitor linfoide es el que va a dar origen a los linfocitos. Y vemos acá que los linfocitos pueden ser, aquí tenemos el progenitor linfoide, los linfocitos pueden ser linfocitos B, pueden ser linfocitos T, o pueden ser linfocitos que no son ni B ni T, y son los que se les ha denominado células natural killer, o asesinas naturalmente. Entonces, progenitor linfoide, tengo 3 células que derivan de él. ¿Quiénes son? Linfocito B, linfocito T y la célula NK, aprendido. Derivado del progenitor mieloide. Tenemos entonces, se agrupan esos derivados del progenitor mieloide como derivados polimorfonucleares, es decir, que el núcleo tiene varias formas, y dentro de los polimorfonucleares tenemos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Luego tenemos un segundo grupo que se llaman mononucleares, que el núcleo tiene solamente una forma única, y esa célula mononuclear tiene 2 estadios, el inmaduro, que se llama monocito, y el maduro, que se llama macrófago. Es la misma célula, pero inmadura se llama monocito, y cuando madura se llama macrófago. Muy bien. Y finalmente tenemos las células dendritas.
Observen acá que los linfocitos T, estos que están acá, ¿verdad? Se llaman T porque son las únicas de toda esta historia que se salieron de la médula ósea para ir al timo. Y por eso la letra T. Todas las demás se quedaron en la médula ósea a madurar. Desde que nacen hasta que están listas para salir a la periferia de Ferber. ¿Bien? Excepto el linfocito T. Ese linfocito T, para completar su maduración, se tiene que ir al timo. Y podemos observar que en el timo, él gana lo que se llama el TCR. Como que yo llegue a una fiesta a buscar mi platico de comida. ¿Qué fue a buscar el linfocito T en el timo? El receptor. Y cuando en inglés vamos a ver muchas abreviaturas aquí en inmunología. Y vemos esta palabra TCR. Al revés. Receptor, célula T. ¿Qué significa TCR? Y eso es lo que tienen que aprender ustedes. ¿Bien? Ok, entonces ese TCR depende del TCR que tenga yo. Si tengo TCR tipo 1, que tiene dos cadenitas, una cadena que se llama gamma y una cadena que se llama delta. ¿Ok? Y el TCR tipo 2, que es el más frecuente, el más abundante, tiene cadena alfa y cadena beta. Y a partir de este TCR tipo 2 hay dos antenas diferentes, dos correceptores diferentes. Una antena se llama CD4 positivo y cada vez que ustedes vean la letra positiva, quiere decir lo tengo. Si yo digo CD4 negativo, no lo tengo. Si yo digo CD4 positivo, lo tengo como célula. ¿Bien? Entonces hay dos versiones de célula T con receptor TCR tipo 2, que son la CD4 positiva y la CD8 positiva. ¿Bien? Entonces, esa es la gran clasificación y cómo vamos a conocer cada elemento celular del sistema inmune. Repito, que tenemos que recordar: el stem cell da origen a dos grandes progenitores, linfoide, mieloide. A partir del linfoide, ¿quién se origina? T, B y NK. Los T, ¿a dónde se va? Al timo. ¿Qué les pasa en el timo? Ganan el receptor, maduran y ganan el receptor. Hay dos tipos de receptores: TCR tipo 1 y TCR tipo 2. Y los que son TCR tipo 2 a su vez son CD4 positivo y CD8 positivo. ¿Bien? Y los que derivan del progenitor mieloide, ¿quiénes son? No, polimorfonucleares, y en ese paquete están eosinófilos, neutrófilos, basófilos, mastocitos. Mononucleares, en ese paquete están los monocitos, que se llaman inmaduros, y maduros se llaman macrófagos. Y las células dendríticas. ¿Ya? Ok. Veamos ahora, dentro de los polimorfonucleares, ¿quiénes están? Les presento en primer lugar esta célula que está acá, que es el neutrófilo. No se ve allí, pero es el neutrófilo. El neutrófilo tiene estas características. Tiene un núcleo multilobulado, por eso es polimorfonuclear. ¿Ok? Y él tiene características de que es el granulocito que constituye el polimorfo nuclear más abundante. 90% de los polimorfos nucleares son el neutrófilo. Es la primera célula que acude al llamado cuando hay una infección. Okay. Se sale del vaso sanguíneo. Ella, cuando sale de la médula ósea porque completó la maduración, se va corriendo por vía sanguínea a buscar, a rastrear cualquier evento infeccioso que pueda existir. Ella pasa rastreando unos días, 2 a 3 días. ¿Ok? Si esos 2 a 3 días ella no encuentra ningún patógeno, ella muere por apoptosis. ¿Ok? Entonces, ella se forma en la médula ósea, madura. Cuando está madura, dice a trabajar, va a circular, ¿verdad? Y cuando circula, ella está libre durante 7 a 10 horas, circula en la sangre. Y si en estos 2 a 3 días no encontró a nadie, ella muere por apoptosis. La muerte por apoptosis, recuerden que es una muerte programada, que no deja detritus, no hay daño celular. ¿Okay? Esta
célula, si encuentra a alguien por casualidad, resulta que ella va equipada. ¿Bien? Tiene gránulos. Y esos gránulos tienen enzimas que van a atacar al patógeno con el que se encuentra. ¿Bien? Y entonces tiene dos tipos de gránulos, unos grandes primarios y unos secundarios. Los gránulos primarios tienen lisos, que son la característica, tienen morfología como los lisosomas, y en consecuencia tienen enzimas como mieloperoxidasa, catexina G, defensina y lisozima, que todas atacan, tienen efecto bactericida. ¿Ok? Es para destruir a la bacteria. Y en los gránulos específicos secundarios son más pequeños, menos densos, y contienen lisozima, principalmente lactoferrina y fosfatasa alcalina. ¿Bien? Recuerden que les acabo de decir, son las primeras células fagocíticas, las que van a llegar a reconocer el patógeno, englobarlo para captarlo y destruirlo. Eso es fagocitosis. Y son atraídos a través de un proceso de quimiotaxis por sustancias liberadas en el foco inflamatorio. Entonces fíjense esta imagen, ellas van circulando en el vaso sanguíneo y resulta que aquí hay una lesión en la piel con un proceso infeccioso activo, y ella es llamada, ¿verdad?, por un proceso químico de quimiotaxis. Esas moléculas químicas son las quimiosinas, vamos a ver después, y le dicen: epa, tengo una alarma aquí, está el estafilococo invadiéndonos, te necesito aquí para contener esta infección antes que avance y agarre la sangre. Entonces se viene, ella se sale, es la primera que se sale, con sus gránulos que los tiene adentro, ¿verdad? Va a atacar al patógeno, ¿para qué? Para entonces fagocitarlo. Lo reconoce, lo capta, lo incluye dentro de sí para destruirlo. Mecanismo de defensa innato se llama eso. ¿Vamos bien, sí? Sí. Es como descubriendo el insólito universo. ¿Bien? Inmunología es sumamente bonita. Como les digo, tengo ya más de 20 años dando clases y ya tengo muchos egresados que son especialistas y todos dicen: doctora, la inmunología está en todo. Ok, les presento la segunda célula polimorfonuclear, el eosinófilo. ¿Bien? Aquí lo tienen. Diferente al neutrófilo, ¿lo vieron? Sí. Nada más que miren la imagen. Esos gránulos son demasiado rojos. Se tiñeron con un colorante que se llama eosina. Por eso se llama eosinófilo. ¿Bien? Tiene un núcleo en herradura, bilobulado. Y estos gránulos que tienen, estos rojitos que se ven, son gránulos cuyas principales sustancias es una sustancia tóxica, ¿verdad? Que es la proteína básica, en primer lugar la proteína catiónica, que le dan esa característica y que cuando ellas reaccionan generan una respuesta que puede ser una respuesta incluso inflamatoria anafiláctica. Y es responsable esta sustancia, ¿verdad?, de detener. Su función principal es la función inespecífica de detener a los helmintos, que son parásitos, pero los grandes, no los protozoarios, que son microscópicos, sino los grandes. Y entre ellos tenemos las larvas, como el ascarinurricoide. ¿Okay? Entonces, cuando vemos eosinofilia, aumento de los eosinófilos en sangre, podemos sospechar dos cosas clínicamente. Parasitosis, por eso nos tenemos, debe tener algún parásito, o en su defecto debemos sospechar de alergia. ¿Por qué? Porque resulta que esta célula se incrementa cuando se une a los mastocitos para liberar sustancias que vamos a ver cuando veamos el proceso alérgico. ¿Bien? Les presento una tercera célula. Es el mastocito, o también llamado basófilo. ¿Bien? Este mastocito representa el 1% de los leucocitos. Profe, ¿no dio el porcentaje de los eosinófilos? Aproximadamente del 0 al 3%. ¿Okay? Aunque allí no estaba, es del 0 al 3%. Muy poco. Ok, tenemos ahora los mastocitos. El mastocito, fíjense que tiene esta célula que está acá. Tiene un núcleo que puede estar bilobulado o multilobulado y que también tiene abundantes gránulos. Y en estos gránulos hay dos sustancias que son, en primer lugar, la
histamina, muy mala, pero muy mala la histamina. Y además de ello, esta célula tiene receptores, esto que vemos acá que se ve como que raro, es un receptor tipo 1 para la porción FC de la inmunoglobulina E. Fíjense lo que dice la abreviatura, Dios mío, qué cosa tan extraña. Del inglés, receptor tipo 1 para la porción FC de la inmunoglobulina E. Entonces, cuando yo les diga FCE-R1 y les coloco al lado apareamiento, seleccione la respuesta correcta. Receptor tipo 1 De la inmunoglobulina E. Y eso no hay que estudiarlo mucho, eso hay que aprenderlo. Recuerden, este es el insólito universo inmunológico. Estamos aprendiendo todo, estamos conociendo un nuevo sistema. Para nosotros en este momento todo es nuevo. Así como nos aprendemos los vasos sanguíneos, nos aprendemos la anatomía, tenemos que aprender inmunología. ¿Ok? Esta célula posee abundantes receptores que se pegan, en consecuencia, este receptor se va a pegar a la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, cuando veamos inmunoglobulina E, es la que se pega a los alergenos. Entonces, como que yo me pegué a lo que me provoca la alergia, al perro, y yo que soy la célula, el mastocito, que tengo los gránulos, estoy cargada de histamina, cuando hago esta conexión a través de la inmunoglobulina E con el alérgeno, se rompe el gránulo, se libera la histamina y es la sustancia que explica el mecanismo de la alergia. Es la que produce la vasoconstricción, el goteo nasal, de la rinitis, es la que produce el broncoespasmo, es la que produce el enrojecimiento en los casos de urticaria. Ella es la culpable. ¿Bien? Cuando veamos alergia se va a dar cuenta. Pero es el mastocito el responsable, el protagonista de esa historia. Entonces aquí tiene un papel central en lo que es la alergia, cuyo nombre profesional es hipersensibilidad tipo 1 inmediata. Es decir, hipersensibilidad tipo 1 inmediata es lo mismo que decir alergia. ¿Perfecto? Sí. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Inmediata tipo 1, igual a alergia. Alergia. Les presento ahora los mononucleares. ¿Quiénes son los mononucleares? Monocitos inmaduros, macrófagos maduros. Los monocitos macrófagos, fíjense que al cabo de 8 horas de salir de la médula ósea, los monocitos migran a los tejidos donde se diferencian a macrófagos. ¿Bien? Los macrófagos, al llegar al sitio, cuando la mujer se casa, sí, le gustan a algunas cambiarse el apellido. El macrófago hace eso. ¿Ok? Si llega al pulmón, se llama macrófago alveolar. Si llega al hígado, se llama célula Kupffer. ¿Ok? Si llega al hueso, se llamará osteoclasto. Osteoclasto. Ajá. ¿Bien? Entonces, el macrófago, al residenciarse en el sitio, adquiere nombres particulares. Si llega al cerebro, al sistema nervioso central, se llama microglia. Entonces, cuando yo les digo microglia, es el macrófago del sistema nervioso central. ¿Bien? Cuando hablamos de células Kupffer, ¿estamos hablando de quién? Hígado. De la célula, de los macrófagos que están residenciados ¿dónde? En el hígado. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí? Sí. Bien. Si algo no me entienden, dame la oportunidad de hacerlo. El macrófago son células que tienen una vida media más larga que los neutrófilos, tienen además de eso su núcleo puede adoptar una forma de herradura, pero es un núcleo único, por eso es mononuclear. En su citoplasma hay abundante retículo endoplásmico, que recuerden que está el núcleo, el retículo endoplástico no lo vemos acá, pero el retículo, ¿por qué hablamos de retículo endoplástico rugoso? Porque gran número de mitocondrias, porque aquí hay los procesos, lo que llamamos estallido respiratorio, que lo vamos a ver ahora. ¿Bien? Y cuando veamos la parte de oxidación ahora, se dan cuenta de lo que es el estallido respiratorio. Por eso él tiene un equipamiento, él está preparado para. Les presento la tercera célula la tercera célula derivada de la progenitor mieloide. Recuerden que eran los poli, los mononucleares y la célula dendrítica.
La célula dendrítica es una célula estrellada, forma de estrella. Y eso le da una capacidad a ella que no la tienen las otras células, y es una capacidad de mostrar los antígenos, de presentarlos, ¿ok? De captarlo y presentarlo. Ella tiene muchos brazos, vamos a ver ahora, y aumenta la capacidad de presentación. Estas células estrelladas, por lo general, están en los sitios de entrada de los patógenos, porque ellas se encargan de, si estamos en una alcabala, ¿verdad? Y por la puerta viene alguien, yo soy la célula estrellada, lo capto y lo traigo para presentárselo a los que me van a defender el resto del organismo. ¿Bien? Entonces, esta célula tiene alta cantidad de moléculas presentadoras de antígenos, que las vamos a ver posteriormente, que se llaman MHC, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y le permite presentar los antígenos a los linfocitos. Los linfocitos son muy exclusivos. Llega, ¿tu nombre es? Alejandro. Y Alejandro me dice, yo estoy aquí. Entonces le digo yo, no, el linfocito T no te quiere ver completo. Entonces le digo a Alejandro, lo corto en fragmentos y le digo, me llevo lo que identifica a Alejandro, le digo al linfocito T, mira, ¿sabes quién está por allá que no quiere afectar y hacer daño? Alejandro. Le muestro una parte de Alejandro, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de Alejandro, ya vamos a ver ahora eso, es el epítopo o la determinante antigénico de Alejandro. ¿Pregunta? ¿Bien? Ahora les presento a los linfocitos. Vámonos con el progenitor linfoide. El progenitor linfoide, recuerden que derivan los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Aquí tienen entonces que los linfocitos en general son tres poblaciones, 70-80% células T, 10 a 15% células B y solo un 5 a un 10% de células asesinas naturales o células NK. ¿Ok? Natural killer del inglés. Aquí tienen las características. Las células B son las que se van a convertir en célula plasmática, y la célula plasmática, una vez activada, va a secretar los anticuerpos. ¿Bien? Si yo le pregunto a ustedes, ¿verdadero o falso? ¿Los linfocitos B secretan anticuerpos? No. ¿Por qué? Tiene que convertirse en célula plasmática, y la célula plasmática es la que secreta los anticuerpos. ¿Bien? Y parece un error de parafraseo, pero el linfocito B como tal no secreta los anticuerpos. Tiene que transformarse en célula plasmática para entonces, como célula plasmática, secretar los anticuerpos. ¿Ok? Es la respuesta llamada respuesta humoral. Luego tenemos las células T. Aquí tenemos las células T, que hay células T CD4 positivas. Recuerden que por los receptores había TCR tipo 1, TCR tipo 2. Y los que tenían TCR tipo 2 eran CD4 positivo o CD8 positivo. Las que son CD4 positivas se llaman colaboradoras. Cooperan. Pero las que son CD8 positivas son tóxicas. Son citotóxicas. ¿Ok? Y las células natural killer son parte de la inmunidad innata, responsables de defendernos de los virus. ¿Bien? Y ya vamos a ver su mecanismo de acción. Pregunta, ¿cuál es? Las células positivas son citotóxicas. Las citotóxicas son muy propensas a degradar la membrana plasmática de los virus. Ya vas a ver cómo lo hacen. Ya te voy a explicar eso. Entonces aquí tienen esta lámina, que es muy importante, que así se la aprendan. Bien, tómenle fotos, escríbanla, pero esta es una lámina que así hay que aprenderse. Los linfocitos, derivados de los linfocitos, progenitor linfoide, tenemos el linfocito B, que se convierten en plasmática, y esa plasmática secreta los anticuerpos, ¿verdad? Tenemos luego los linfocitos T, y los linfocitos T les dije que eran CD4 colaboradores. En inglés, colaborador se llama H, helper. ¿Bien? Entonces hay células TCD4 positivas, TH1, células TCD4 positivas, TH2,
células TCD4 positivas, TH3. Todas colaboradoras, T helper, T colaboradoras, pero colaboran con distintos tipos de sustancias. En conjunto, esas sustancias se llaman citocinas. Vamos a ver posteriormente. Pero las citocinas secretadas por esta célula T helper tipo 1 ayudan en la respuesta inmunitaria celular, que nos defiende de los patógenos que están metidos dentro de la célula. Las citocinas secretadas por las células TH2 ayudan a la inmunidad humoral, los anticuerpos, que nos defienden de todos aquellos patógenos que están afuera de la célula. Nosotros tenemos un sistema muy organizado. Si está metido el patógeno dentro de la célula, tengo que activar la respuesta celular TH1, ¿correcto? Sí. Pero si el patógeno está por fuera, tengo que producir TH2 para estimular la respuesta humoral, que es la producción de anticuerpos. ¿Cierto? Ok. Y tengo el TH3, que es la reguladora de esta respuesta. ¿Se dieron cuenta? Fácil. Y así tienen que aprender. Cada día vamos a ir agregando cosas nuevas, pero sobre esta base. ¿Aprendido? Sí. TH1, inmunidad celular. TH2, inmunidad humoral. ¿Para patógenos de qué tipo TH2? Extracelulares. ¿Y si está metido dentro de la célula? TH1 porque es inmunidad celular. Y las TH3 son reguladoras. Muy bien. Y tenemos los linfocitos TCD8 que son citotóxicos y forman parte de la inmunidad antiviral y antitumoral. ¿Bien hasta allí? Sí. Seguimos avanzando. Entonces aquí tienen los T helper y los T citotóxicos. Los T helper que colaboran con citocinas, y las citocinas se les llama también interleucinas, como intercable. Interleucina. Entonces el intercable que nos da una señal, ¿verdad? De las interleucinas, cuando quiere hablar un linfocito T con un macrófago, lo hace a través de una interleucina, es el canal de comunicación. Entonces, las TH1, que les acabo de decir que participan en la inmunidad celular, son dos principalmente, quiero que las recuerden: interferón gamma, y se abrevia IFN, gamma, e IL2. La otra sustancia se llama interleucina 2. Estas dos que están aquí, IFN gamma, IL2. ¿Ok? De las TH2 quiero que recuerden dos interleucinas, la 4 y la 5. Se abrevia IL- el número 4, IL-5. ¿Qué significa IL en mayúscula? Interleucina. Okay. Y cada vez que ustedes vean IL significa interleucina. ¿Okay? Llevan varias abreviaturas hoy. Interleucina. De la TH2, dos importantes: 4 y 5. De la TH3, que no está por acá, aquí está TH3. ¿Ok? Estas son TH3. Hay dos sustancias reguladoras importantes: IL-10. ¿Ok? Y la otra sustancia importante se llama TGF, todo en mayúscula, beta. Del inglés, factor transformante del crecimiento beta. TGF beta. Ok. Entonces ya sabemos con qué sustancias colaboraban. Allá les había dicho que eran citocinas. Aquí les estoy dando los nombres de esas citocinas. ¿Bien? Eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿cómo actúan las citotóxicas? Las citotóxicas dan algo que se llama el peso de la muerte. El peso de la muerte. ¿Bien? Ellas detectan, por ejemplo, yo soy un linfocito T citotóxico, y se le llama también CTL, linfocito T citotóxico. Resulta que me dice por allá, yo tengo mi receptor del linfocito T, que se llama como TCR. Y ese TCR hay que buscar a alguien que no tenga el uniforme vino tinto. Y el TCR viene y se pega
aquí es con Valeria. Se le pega a Valeria porque Valeria me dijeron que los que no tenían uniforme no eran de aquí. Y por el otro receptor, ¿verdad? Que es el correceptor, se une al otro lado. Y cuando esto sucede, esta célula que soy yo, citotóxica, ¿bien? Me activo y me la acerco. Ya cree que le voy a dar el beso. Pero yo cuando me le acerco, le lanzo, ¿verdad? Dos sustancias. Ella tiene gránulos. Tengo gránulos, mírenlo. Todo esto que ven aquí en el borde son gránulos. Esos gránulos tienen granzima y perforina, dos enzimas. Perforinas, ¿qué le hacen a esta célula? La perfora, ¿no? La perfora. Le abre poros, ¿ok? Le forma los poros. Entonces imagínense una célula con muchos poros. Está expuesta. Lisis osmótica, de una vez. Exacto. Se llena de líquido, salen los electrolitos, lisis osmótica. Pero me queda todavía el material genético para destruirlo. Y ahí entra en acción la granzima para destruir el material genético. Esto lo hace esta célula. Granzima. Ah, ataca El material nuclear, el genético, el ADN. ¿Ok? El ADN o RNA. Recuerden que ellos son responsables de dos tipos de inmunidad: la antiviral y la antitumoral. ¿Bien? Entonces es conveniente que ella esté activa, porque ustedes se imaginan que ella sea una célula infectada por un virus. Yo tengo que eliminar no solo la célula que está infectada por el virus, sino el material genético, que es el que se va a replicar si cae en otra célula, ¿cierto? Sí. Igualmente el material, si es el caso de una célula tumoral. ¿Entendieron eso? Sí. Bello, ¿verdad que sí? Perfecto. Ok. Seguimos. Paso ahora a los linfocitos B. Les acabo de decir que el linfocito B se tiene que convertir en una célula plasmática, y que la célula plasmática es la que secreta los anticuerpos. Cada vez que veamos esta imagen en Y, esto que vemos acá son los anticuerpos. Cuando veamos la clase de anticuerpos es por su estructura. Y ahí es que vamos a aprender a dibujar. ¿Ok? Porque yo les pregunto es que matice, clasifique, mencione, todo eso va en el examen. ¿Ok? Entonces esta es la maduración de ese linfocito B. Y ustedes pueden observar cómo pasa por diversos estadios, que los vamos a ver cuando veamos la respuesta inmunitaria humoral. Pero lo importante que quiero que recuerden que este linfocito B se transforma en plasmática y que secreta entonces los anticuerpos que circulan. Porque cuando veamos la respuesta humoral hay unos anticuerpos que no circulan, sino que se quedan pegados a la membrana como receptor del linfocito B. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que recuerdan es, se transformó en plasmática y se secretaron los anticuerpos. Listo. Les presento la otra célula, se llama NK, Natural Killer, ¿sí? Ajá. La Natural Killer tiene la misma carga, fíjense que no tiene receptor, no tiene TCR, expresa un receptor para la porción FC de la inmunoglobulina G. Cuando veamos el tema de inmunoglobulina vamos a ver varios tipos, y forma parte de la inmunidad antiviral y antitumoral. Quiere decir que ella también da el beso de la muerte. Pero el beso de la muerte de ella es distinto. ¿Bien? Porque ella es una célula, entonces ella tiene dos funciones por las cuales mediar la toxicidad, por ser citotóxica. Tiene una forma de actuar mediada por los receptores, que es esta que está acá, y otra función que se llama ADCC, abreviatura, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Repito, NK da el beso de la muerte de dos maneras. De esta manera que les voy a explicar, o mediante ADCC. Citotoxicidad. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Bien? Repito, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y a veces les coloco las abreviaturas, ADCC, y al otro lado está apareamiento. Citotoxicidad, entonces preguntan en el examen, profe, ¿qué era ADCC? Yo no les voy a decir. En el examen a mí se me nubla todo. ¿De acuerdo? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. El mismo nombre dice en qué consiste esa función. Si les estoy diciendo que tiene un receptor para una inmunoglobulina, esta es la célula NK. ¿Lo ven? Aquí tiene un puntico rojo.
es un Ok. receptor. Ok. Perdón, este es el NK. Ah, Este es el NK. Aquí tiene el receptor. ajá. Para la porción FC, que es esto que ven en verde. Ok. ¿De quién? De una inmunoglobulina Ajá. que se llama G. Ok. Y esta inmunoglobulina a su vez está unida Ajá. a partículas de una célula que está dañada, o infectada por un virus, o una célula tumoral, o una célula incluso que está envejecida. Recuerden que las células consecuencias, por lo menos sobre todo los kilomicrones y estas células están oxidadas y hay que sacarlas de sí. Pero NK lo que hace es eso, reconoce a una célula alterada por medio de un anticuerpo. Un anticuerpo, el puente entre NK y la célula dañada es un anticuerpo. ¿Lo vieron? Por eso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, que es lo que está en el medio. El puente fue un anticuerpo, el que conectó NK con la célula dañada. Porque Bien. él tiene un receptor para... Porque ya tiene aquí un receptor para la porción FC de esta inmunoglobulina G. Pero vamos a ver luego cuando haga. Entonces cuando ella tiene que dar el beso de la muerte, ella también da beso de la muerte, ¿ok? Te ponte tú que yo le voy a dar el beso de la muerte, ¿tu nombre es? Lisandra. A Lisandra. Lisandra. Yo le voy a dar el beso de la muerte a Lisandra. Resulta que yo estoy muy lejos de Lisandra. Entonces me sirve Isabel me dice, profe, venga para acá. Y me da la mano. Y entonces Isabel le da la mano también a Lisandra. ¿Quién es el anticuerpo? Isabel. Isabel. Entonces yo vengo y le digo, hola Isabel. Le doy el beso de la muerte y le lanzo granzima, le lanzo perforinas y ella queda eliminada. ¿De acuerdo? Sí. Eso sucede con todas las células que estén infectadas por virus. De hecho, esta es una de las primeras líneas de defensa contra los virus. Profe, ¿qué quiere decir la porción FC? La inmunoglobulina tiene dos brazos que se llaman FAB, fragmentos de unión al antígeno, y la porción FC, fragmentos cristalizables. Si tú ves este, que es el tronco, ¿verdad? Cuando veamos la inmunoglobulina la próxima semana, el tronco, como hay un proceso que se llama fragmento cristalizable desde el punto de vista biológico, porque lo evaluaron así, y ahí hay funciones que se unen al receptor. Pero por los brazos es que se pega a los antígenos. Tienen dos porciones, un fragmento cristalizable y dos fragmentos de unión al antígeno. Esa es la estructura del anticuerpo. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Pero ella puede hacerlo de otra manera. Ella viene y va circulando y vengo yo y le digo a Astrid, dame la cédula. Dame la mano, no, ok, dame un papel, dame la cédula. Si yo la reconozco como propia, ok, está muy bien, esa es, ajá, ya va, ese es el primer receptor. Y después le digo, Astrid, dame el carnet estudiantil para la cédula ciudadana venezolana. Dame la otra mano, con la otra mano. O sea, agarra el papel. Mano derecha y mano izquierda. Exacto. Entonces, este es el receptor activador, cuando me da la cédula. Ya reconoce. Y este es el receptor inhibitorio. ¿Bien? Resulta que cuando ella, vamos a bajar esta mano, cuando ella me da la señal de la cédula, me da la señal de activación. Y yo quedo activada. Si yo digo todavía, si tú me das la segunda señal que me inhibe a mí, no te doy beso de la muerte. Le digo, dame el carnet estudiantil. Y ella viene y me da el carnet estudiantil, yo quedo inactivada. Segundo receptor. ¿Ok? Pero vengo y le digo, al lado está Lisette. Y le digo a Lisette, dame la cédula, Lisette. ¿Ok? Y Lisette me da la cédula. Quedo activada. Receptor de activación. Cuando le digo a Lisette, dame el carnet, me dice, profe, no me lo traje. Automáticamente yo quedo activada, como NK, y le doy el beso de la muerte. Perforina, granzima, degradación. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Y eso es lo que vemos acá. Receptor 1, receptor 2. Receptor 1 es activador y receptor 2 es inactivador de NK. Si yo tengo la primera señal solamente, quedo activada. Si la célula a la que le estoy pidiendo la información no me da una segunda señal que me inactive a mí, automáticamente le doy el beso de la muerte porque esa es una célula anormal para mí. ¿De acuerdo? Y entonces es lo que vemos en este caso. Entonces ahí tienen, miren que los receptores, el activador se llama NKPR1 y el otro es el KIR, que es el receptor inhibitorio. ¿Okay? Son dos receptores.
Activador, el NK-PR1, inhibitorio se llama KIR, que es lo que tienen acá. ¿Listo? ¿Entendido? No, ya va. El primer receptor se llama. NK-PR1, activador. Ok. Y el KIR es el inhibitorio, para NK. Ok. Yo tengo que tener los dos receptores conectados con la información. Ok. Si tengo solo la señal activatoria, yo voy a dar peso de la. ¿Bien? ¿Listo? Sí. Sigo entonces. Ok, y aquí tienen las 3 células por fin, ¿verdad? Resulta que hay un término que se llama célula presentadora de antígeno. CPA. Otra abreviatura. Célula presentadora de antígeno. ¿Qué son las células presentadoras de antígeno? Son células profesionales. De todas las células que les mencioné, hay 3 que son expertas. Que son, en primer lugar, la dendrítica, ¿okay? En segundo lugar, el macrófago, y en tercer lugar, el linfocito B. Bien, repito, son células profesionales. ¿Qué función tienen ellas? 3 funciones. Captan, procesan y presentan antígenos a los linfocitos T. Repito, son células profesionales que tienen 3 funciones. Captan, procesan y presentan. ¿A quién? Al El antígeno. antígeno hacia los El linfocitos. antígeno. ¿A quién se lo presentan? A los linfocitos. Ok. Entonces aquí tienen, en orden de importancia, son 3. En primer lugar lo ocupa la célula dendrítica. En segundo lugar está el macrófago. Y en tercer lugar está la célula B. Pasamos a los órganos del sistema linfóide. ¿Cuáles tenemos por ahí? Okay. Tenemos los órganos linfoides, y los órganos linfoides se clasifican, y esto no es lo que necesito que aprendan, esto que está aquí, abajo, en los 2 cuadros. Hay órganos linfoides primarios, generadores, que son la médula ósea, donde estaban todos los progenitores, donde está la célula pluripotencial, pero hay una sola célula que se salía y se iba a parar al timo. El segundo órgano linfoide es el timo. ¿De acuerdo? Y cuando ya estamos en la periferia, hay órganos linfoides secundarios. Esos órganos linfoides secundarios, periféricos, se agrupan en linforreticular denso capsulado o linforreticular difuso. Si son los órganos primarios, son 2 nada más: médula ósea y timo. Si salgo a la periferia, ese tejido linforreticular puede estar capsulado o puede estar difuso. Bien. Si está capsulado, tenemos los ganglios linfáticos o el vaso, pero vaso con B larga y Z. Bien. No se rían, que cuando ven los exámenes aparece. Miren, yo vi escrito por un estudiante del 3er año de medicina, ojo con H. Ay. Ojo con H. Y ese muchacho yo lo aplacé. Lo aplacé literalmente. Y hoy es un gran neurocirujano. Pero aprendió la lección. ¿Ya? O sea, esto no es cuestión de que ustedes tienen que ser ejemplos. Miren, el médico desde la antigüedad ha sido modelo para la sociedad. Modelo en forma de trato, modelo en forma de vestir, modelo en forma de escribir. Qué pena tan grande cuando escribimos feo. Porque cuando el paciente no entiende el resto. Entonces, si ustedes son modelo de donde quiera que estén, ustedes tienen que realmente ser dignos modelos. ¿Ok? Bien. Entonces, este tejido, vamos a conocer cada uno de estos órganos, y tenemos el tejido linforreticular, el que está difuso, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas, se llama MALT, M-A-L-T, del inglés, al revés, tejido linfoide asociado a mucosas. Cuando yo les pregunto a ustedes, M-A-L-T, Tejido linfático asociado. de hecho les coloco 10 abreviaturas de este lado y 10 respuestas de este lado.
y unir simplemente, ¿ok? Y así de fácil como están viendo esto, pero tienen que saberlo, ¿ok? Tejido en el GAL, tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. El BAL, del inglés, tejido linfoide asociado al tracto respiratorio, breathing en inglés. Y tenemos también el tejido asociado al tracto genitourinario, es decir, todas las mucosas. Todas las mucosas tienen tejido linforeticular difuso. ¿Bien? Ok. Vamos a pasar, aquí tienen en este caso, ven la médula ósea, que está en los huesos largos, este es el fémur, y está en los huesos planos también, donde podemos ver que aquí maduran todas las células, excepto una, que es el linaje linfoide, que se va al timo, que es un órgano que involuciona, ¿okay? Que es una de los misterios aún de la inmunología, porque si el timo involuciona a la edad de la adolescencia, la gente sigue produciendo linfocitos T, todavía eso no se sabe, dónde queda esa producción posterior a ese evento, ¿no? Entonces ven acá médula ósea, cómo maduran los linfocitos y cómo hay una recirculación de estas células que pasan a sangre y posteriormente entonces se instalan en estos tejidos linforreticulares difusos. Vamos a conocer cada uno de ellos. En primer lugar les presento el timo. El timo tiene esta estructura, tiene una corteza y tiene una médula, ¿ok? Y es importante conocer esta estructura de corteza y médula porque acá vemos la maduración del linfocito T. Y ese linfocito T, cuando entra, como les he dicho yo, viene de la médula ósea, viene calvo. Es una célula que no trae nada, no trae TCR, el TCR negativo. Ustedes ven acá el TCR con una rayita abajo que es negativo. ¿Bien? CD4 negativo, CD8 negativo. Y así entra a la corteza del timo. Estando en la corteza del timo, él se encontró con un festín. Y hay TCD4, hay TCD8, hay TCR, y él dice, yo los quiero a todos. ¿Ok? Y se los agarra a todos. Y ustedes ven esta célula que agarró de todo. Agarró el CD4, agarró el CD8, y agarró y formó una cadena del TCR. Él le dice, mira, así no puede ser. Tú tienes que definirte. Vas a hacer CD4, vas a hacer CD8. Y lo educan y lo enseñan, y aquí se dan los procesos de selección que vamos a ver posteriormente, y se cumple entonces que unos son CD4 positivos y otros son CD8 positivos, y completan la maduración de su TCR. Una vez cumplido eso, en la médula salen entonces a la periferia como linfocitos T o CD4 positivo o CD8 positivo a circular y se establecen en los ganglios, a esperar que alguien decida meterse, algún ladrón decida meterse para ellos prepararse para intervenir, ¿ok? Se quedan entonces en los ganglios linfáticos con el tejido linforeticular difuso como linfocitos T vírgenes. Ok, paso entonces a este ganglio linfático y ustedes pueden observar que tenemos una cadena de ganglios cervicales, vemos acá los axilares, vemos acá los torácicos, los paraórticos, tenemos los inguinales, tenemos y son las cadenas ganglionares que ustedes exploran desde el punto de vista semiológico. ¿Bien? En esas zonas ganglionares, ¿qué sucede? Es importante que siempre sepamos porque tienen los ganglios aumentados de tamaño, pero ¿es normal? ¿Es lo esperado? ¿No es lo esperado? ¿Qué sucede? En los ganglios tenemos esta estructura, una región cortical, una región paracortical, una médula, y en la región cortical vemos acá estas estructuras en azul que se llaman folículos, donde están los linfocitos vírgenes, los B vírgenes, los T vírgenes, que se salieron, completaron la maduración, pero no saben de quién nos van a defender. ¿Bien? Entonces resulta que tenemos aquí la vía aferente y esta es la vía eferente, por donde entran y por donde salen. Entonces resulta que se intentó meter un ladrón. Yo les dije incluso ahí, 20 años después me he encontrado con los alumnos,
y hace 20 años había una banda de ladrones que se llamaba Los Tomateros. Entonces resulta que yo digo, entró un miembro de la banda Los Tomateros. Y yo vengo y lo capturo, soy la célula dendrítica, me lo traigo acá, esto es un ganglio linfático, ustedes son linfocitos T y B vírgenes, y entonces les digo yo aquí, miren, este es un representante de la banda Los Tomateros. ¿Dónde está? Está por allá por el pulmón, está provocando neumonía. Entonces yo vengo y le digo, ajá, ¿qué características tiene? No es, resulta que es un patógeno intracelular. Y vienen los linfocitos que dicen, no, ya vamos a convertirnos para comenzar a producir T helper tipo 1, vamos a comenzar a secretar citocinas, interferón gamma, interleucina 2, y con estas vamos a favorecer la inmunidad celular para poderlos eliminar antes de que nos invadan y se multipliquen. Entonces, cuando yo les doy esa información de un folículo que estaba chiquito, primario, yo capacité a la gente, ese folículo se transformó en secundario porque metí ahí un ladrón para enseñarles que tenía que defendernos, y ahora me llevo a toda la gente preparada para defenderme del patógeno, a circular al pulmón para defendernos en el pulmón. Eso pasa en el ganglio. Entonces, si ustedes tienen un paciente y tienen infecciones faringias a repetición, producto de los chamos, los niños, por ejemplo, sufren de rinitis alérgica, duermen con la boca abierta, están en las guarderías o en los kinder, se infectan a repetición y entonces le palpan los ganglios. Tienen leucemia, linfoma, le dicen así a las madres. ¿Qué fue lo primero que pasó en ese ganglio si tiene infecciones a repetición? ¿Por qué está aumentado de tamaño? Que está Porque está preparando preparando los linfocitos A para expensas la de los folículos secundarios. ¿Por qué? Porque lo que tiene es activada la respuesta inmunitaria para defender a ese muchacho. Es lo primero que hay que pensar. ¿Ok? Claro, si yo tengo un aumento de volumen, no hay antecedentes de infección y lo que hay son linfocitos B vírgenes y todos son inmaduros, yo tengo que pensar en un proceso neoplásico que está condicionado por el origen celular. ¿De acuerdo? Pero de entrada, cuando uno explora, sospechen que es un mecanismo de defensa. ¿Bien? Ok. Ya vieron lo que pasa en el ganglio, ¿no? Entonces, repito, entra por la vía aferente la célula dendrítica, llega a los folículos primarios, allí prepara a los vírgenes que están, ya dejan de ser vírgenes, pasan entonces a la médula, y de la médula salen por la vía eferente, preparados, ya entrenados, ya capacitados para irme a defender exclusivamente de la banda Los Tomateros. Se encontraron con la banda Los Palitos en el camino, eso no se van a parar a detener la banda Los Palitos, porque solamente fueron entrenados para defendernos de la banda Los Tomateros. Tengo que traer a Los Palitos y defendernos, preparar, entrenar a otro grupo contra Los Palitos. Esa inmunidad específica. ¿Bien? O sea, a veces estamos, no es que no sale de una gripe, es que no salga de la gripe, sino que tiene de repente un proceso infeccioso, entro en otro, y lo que tengo es todo el sistema inmunológico activado, trabajando para defender. ¿Bien? ¿Me siguieron todos? ¿Sí? Chévere. Esta es la estructura del vaso con B y Z, en donde ustedes ven que, a pesar de que no, acuérdense que el ganglio y el vaso son órganos capsulados, secundarios capsulados. La diferencia entre un órgano primario y un órgano secundario: en el órgano primario solo se generan, se forman las células del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Ahí no hay respuesta inmunológica. Aquí no hay que yo reconozco al antígeno y activo la respuesta inmunológica. Eso no sucede. ¿De acuerdo? En cambio, como vimos ahorita, en el ganglio linfático, ¿quién llegó? La banda Los Tomateros. Hay un reconocimiento de esa banda Los Tomateros y una fabricación de una respuesta contra la banda completa de Los Tomateros. ¿Cierto? En los ganglios, en los órganos linfoides secundarios hay respuesta inmunitaria, cosa que no sucede en los órganos primarios. Y el vaso, tienen ustedes acá, ustedes pueden observar que tiene dos componentes: la pulpa roja, que es donde va pasando lo que es toda la parte sanguínea, y una pulpa blanca,
que tiene una similitud al comportamiento del ganglio linfático, en donde hay linfocitos B y T vírgenes esperando a que los antígenos que pasan por acá, por la vía sanguínea, sean captados para ser procesados y presentados en esta estructura. Recuerden, ¿qué patógenos entran al ganglio linfático? Los que andan por vía linfática, por la linfa. En cambio, los que van por la vía sanguínea, ¿entran por dónde? Al vaso. Por la vía sanguínea, por el vaso. Estos son órganos detectores. Díganlo. Porque tienes que esperar a que termine la clase para entender, ¿ok? Hay una compañera más. Llevamos más de una hora de clase, ¿cierto? ¿Tú qué dices? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Hay que educar. Sí, ¿Ah? Anda a abrirle. No le explicas que pase, que se sienta y que después la van a atender. Miren, eso va formando el carácter, ¿ok? Incluso yo tengo casos aquí donde los coloco a ustedes a tomar decisiones. Si les abro o no les abro la puerta. Se fue. ¿Se fue? Ok. Seguimos. Entonces tengo luego, ¿verdad? El tejido que está difuso. Ese tejido que está difuso, yo lo puedo tener acá. Esto que llamamos acá, que vemos, es la placa, famosa placa de Peyer. Tejido linfoide asociado a la mucosa del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Y miren cómo la estructura de una placa de Peyer es similar a un ganglio linfático. Lo que pasa es que ella está difusa. ¿Bien? Incluso ustedes pueden observar unas famosas células llamadas M, que son las que captan y procesan los antígenos, similar a lo que hace la dendrítica. Y pueden observar que debajo de lo que es la lámina, en la lámina propia, hay una estructura similar a la del ganglio linfático, en donde tienen folículos primarios y folículos secundarios, donde maduran los linfocitos, donde están los linfocitos T y B vírgenes, esperando a los antígenos que están por el tracto gastrointestinal. ¿Bien? ¿Y cuántos pasan por aquí, por el tracto gastrointestinal? Muchos patógenos. Por eso es que acá, en esta placa de Peyer, es parte de la tolerancia inmunológica que hacemos con los alimentos, con una reacción que hacemos simbiótica con algunos patógenos que son flora microbiana normal en esta zona. ¿Ok? Entonces, repito, esto es un tejido linfoide asociado a las mucosas que está ubicado en el tracto gastrointestinal, específicamente en la lámina propia. Es una estructura, a pesar de que está difuso, es muy organizado. Pueden observar cómo está la red. Miren el nódulo linfoide mesentérico. Ven acá cómo está el sitio de captura, cómo hay células B foliculares en los folículos. Hay células M que son presentadoras. Miren los antígenos. Aquí la célula M está captando y procesando al antígeno. Miren la célula dendrítica estrellada, llevando el antígeno a los folículos para mostrárselo a los linfocitos B y T vírgenes que están en la zona. ¿Bien? Tengan por costumbre, cuando estén estudiando, busquen las imágenes. Traten de explicar todo lo aprendido en imágenes. ¿Ok? Y de esa manera ustedes se van a dar cuenta cómo lo que estudiaron está allí. Inmunología es una de las asignaturas que más se presta para estudiar por imagen. Entonces luego tenemos, ya terminamos con órganos linfoides, primarios, secundarios. Los secundarios, ¿quiénes son? Eso que vimos con la placa de Peyer, donde tenemos las amígdalas, tenemos perdón. Que mencionó que los secundarios podían ser capsulados. Correcto, y los capsulados se los expliqué. Les expliqué el ganglio linfático y les expliqué el vaso. Pero además de esto, les hablé también de lo que era de que está difuso en todas las mucosas. ¿Bien? Está en la mucosa del tracto respiratorio, está en la mucosa del tracto gastrointestinal, está en la mucosa del tracto genitourinario. Entonces, todos esos tienen epitelio, ¿verdad? Todas esas estructuras tienen respuesta linforeticular difusa. O sea, nosotros estamos protegidos por todos lados. Protegidos afuera por la piel, protegidos adentro. Ok. Por eso que yo todavía sigo preguntándome cómo el COVID ha hecho tanto desastre. Porque nosotros tenemos una maquinaria de defensa.
Esa maquinaria está permanentemente trabajando. O sea, esa maquinaria no duerme, no descansa. Y les voy a contar algo, la gente estresada, que maneja estrés crónico, no el agudo. El agudo es que yo lance aquí ahorita, nos lancen una bomba y tengamos todos que salir corriendo por esa puerta para sobrevivir. Eso se llama estrés agudo. El estrés agudo es el que te ayuda a resolver de inmediato. Pero ¿qué pasa cuando el estrés queda crónico? ¿Okay? Ese estrés crónico hace que todo el sistema haga una disminución de la producción celular. Y una de las células más afectadas en la producción es la célula natural killer. Y al no tener natural killer, perdemos dos mecanismos de control. Control de células virales contaminadas por virus, que comienzan los procesos infecciosos virales a repetición. Y la otra es que aparecen las células tumorales, porque no hay quien las detenga. Es un mecanismo permanente. NK está vigilando y eliminando, vigilando, eliminando, vigilando, eliminando. Pero cuando no tengo suficientes NK, ¿quién va a vigilar? ¿De acuerdo? Entonces hay que llegar a un equilibrio de no tener estrés crónico. Es decir, que hay que hacer ejercicio, hay que el fin de semana descansar, escuchar música, compartir con familia. ¿Por qué? Porque el estrés crónico va a ser eso. Disminuye NK, permanece el estrés crónico y en consecuencia, al no tener NK, comienza entonces a dejar la efectividad de su función antiviral, antitumoral. ¿Cuántas personas, consecuencia del COVID, y no por el COVID, han desarrollado cáncer? Todos hemos escuchado de algún caso. Se dicen, pero que no fue por COVID, no es COVID, no, que es la vacuna. No, ¿quién demuestra eso? Todavía eso no es cierto. Aunque la vacuna se metió en el ADN y lo modificó, para que suceda eso se tarda mucho tiempo. Eso lo podremos ver en un lapso de 5 o 10 años. Pero ¿por qué sucedió todo esto? Porque la gente se quedó sola, ¿verdad? Porque pasó por un estrés mantenido, ya llevamos casi 3 años en esta historia. Entonces, ¿qué pasa? La gente está estresada crónicamente bajo el sistema de defensa y ese sistema de defensa no está ya regulando ni protegiendo. ¿Bien? Entonces, aprovechan células tumorales en hacerlas en alterarse y el sistema no las está detectando para sacarlas del juego. Y una célula tumoral que va creciendo, se forma entonces ¿qué? El tumor. Pasamos entonces a la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Bien, la respuesta inmunitaria innata es la inespecífica, esa la tenemos prefabricada. Yo no tengo que fabricar la piel, ¿bien? Porque la piel está fabricada, la tenemos lista. Yo no tengo que fabricar las vibrisas, que son los pelitos que tenemos en la nariz. Esto las tenemos todas. ¿Bien? Yo no tengo que fabricar las lágrimas, porque ahí hay lágrimas naturales. Yo no tengo que fabricar la saliva, porque todos tenemos saliva. Entonces son mecanismos que ya están fabricados, que están permanentemente protegiendo. Hay otros, que es la respuesta de inmunidad adaptativa, que sí tengo que fabricar. Yo tengo en ese momento que me enfrenté a la banda de los tomateros, yo tengo que elaborar una respuesta para defenderme exclusivamente de la banda de los tomateros. Es exclusiva, es específica y guarda memoria. Y ahí dice, ay, se fue la banda de los tomateros. Bueno, ya lo logramos, vencimos a la banda de los tomateros. Y lo guardamos en el banco de datos. Y se vuelve a aparecer de repente al año otra vez la banda de los tomateros. Ya está. Ya no, llamo a la gente que yo entrené. Mira, volvió a aparecer, boom, vamos a buscar 20 más por allá. Vienen de inmediato. ¿Okay? Guarda memoria inmunológica. Entonces vamos a ver los mecanismos de inmunidad innatos y los mecanismos de inmunidad adaptativa. Las células que participan en la inmunidad innata son distintas a las de la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata tienen a todos los polimorfos nucleares, a los mononucleares, monocitos y macrófagos, y a la célula dendrítica. Pero derivado del progenitor linfoide, solo tengo a la célula NK en la inmunidad innata, contrario a la inmunidad adaptativa, que es perteneciente a los linfocitos B y a los linfocitos T. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen la respuesta inmune innata, tienen células, órganos, y esta es la imagen que
también es importante que esta imagen es propia. Todos estos son los componentes de la inmunidad innata. Ustedes pueden ver allí que tenemos barreras, las barreras anatómicas como la piel, ¿okay? Los epitelios del tracto gastrointestinal, respiratorio, genitourinario. Las barreras físico-químicas son todas las secreciones, secreción nasal, las lágrimas, la saliva. La mecánica, barrera mecánica, los movimientos, ¿verdad?, de las vibrisas al respirar, hace que se entra de alguna bacteria, eso la movilice y pueda ser eliminada. Pero tenemos una función mecánica muy importante. Y a veces yo me alarmo cuando, sobre todo los pediatras, apagan esa alarma. Una de esas alarmas es la tos. La tos es un mecanismo de barrera innato. Porque con la tos yo muevo a través de los cilios, que tiene el epitelio cilíndrico ciliado, del tracto respiratorio, yo muevo la secreción. Imagínense ustedes que yo apago, al apagar la tos, el movimiento cilíndrico ciliado de esa célula. Ya no hay quien barre, quien elimine el moco. Entonces ese moco se va a acumular ahí en el pulmón. Y al acumularse ese moco, llega cualquier virus o bacteria y ahí hace una espectacular infección respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto, porque es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando ven a una persona que está tosiendo, ya va, la tos está tratando de movilizar, puede ser también tos inflamatoria por COVID, pero este mecanismo es un mecanismo de movilización. Y la microbiológica es la flora microbiana normal. Cuando colocamos mucho antibiótico, acabamos con esta flora microbiana normal. Pregunta, ¿tu nombre es? Ayuri. Ayuri. Y puede ser los dos tipos de tos. Puede ser con los dos tipos de tos, la tos seca y la tos con fiebre. La tos puede tener otra causa, ¿ok? La tos es realmente un mundo aparte, llamémoslo así. La tos seca, irritativa, puede ser, mira, hay unas que están quemando el monte, o la basura. La gente comienza a toser. ¿Por qué está tosiendo la gente? Porque está entrando el humo. Y como mecanismo de respuesta innato, de barrera, hay una tos que trata de eliminar esa sustancia tóxica que se está inhalando. Es una tos como barrera mecánica, pero si esa tos se mantiene en el tiempo y es una tos irritativa, obviamente tú tienes que controlar porque estos efectos, consecuencias de la tos. Bien, por ejemplo, pacientes diabéticos que tienen desprendimiento de retina por unos accesos de tos permanentes pueden tener mayor desprendimiento de retina. Es un balance lo que hay que hacer. Pero es un mecanismo, lo que quiero que sepan que es un mecanismo de barrera. Si la tos es seca, ¿por qué? Si la tos es húmeda, ¿por qué? No apaguen simplemente la alarma. Tenemos además de ello las células que les acabo de mencionar que participan en la inmunidad innata, dendrítica, polimorfonuclear, mononuclear y células NK. Y tenemos proteínas, entre estas proteínas ya les mencioné las citocinas, pero tenemos otras que son las llamadas proteínas reactantes de fase aguda. ¿Okay? Ustedes conocen una proteína C reactiva. ¿Quién es la proteína C reactiva? Resulta que el hígado, cuando le dicen hay inflamación, tenemos allá la banda de los tomateros, estamos en un serio problema, el hígado detiene la maquinaria metabólica con la que él está trabajando y dice, estamos en situación de alarma. Y para cerrar filas, él comienza a producir 5 proteínas reactantes de fase aguda. Esas 5 proteínas son la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la proteína amiloide sérica, la lectina de unión amanosa y las serinproteasas A y D. ¿Tomaron nota de las 5? Repito, proteína C reactiva, fibrinógeno, proteína amiloide sérica, lectina de unión amanosa y las serinproteasas A y D. Lectina De unión amanosa y las serinproteasas A y D. Estas proteínas van a activar otras vías del sistema inmunológico que iremos viendo cada una en su momento. ¿Bien?
Pero ¿la fabricó quién? El El hígado. hígado. En un momento de alarma. El hígado dijo, ya va, no voy a utilizar, no voy a fabricar más receptores, ni metabólicamente voy a procesar nada más. Voy a dedicarme exclusivamente a secretar situación de alarma. ¿Bien? Ok. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron? Después de proteína ¿Puedes activa. repetir las? ¿Ah? Después de proteína activa, solo nos falta eso. Proteína C reactiva. Ajá. La proteína amiloide sérica es la 2. Fibrinógeno es el 2. Ajá, fibrinógeno. Proteína amiloide sérica, lectina de unión amanosa y las serinproteasas A y D. ¿Listo? Ok. Tenemos otras proteínas que se llaman oxoninas. Las oxoninas, hay bacterias que cuando las van a fagocitar, a comer, resulta que se les resbala a las porque tienen cápsulas, son bacterias capsuladas. ¿Bien? Entonces viene el sistema inmunológico y dice, yo tengo que ingeniarme un procedimiento mediante el cual yo pueda fagocitarla para poder destruirla. Se le dice, bueno, ya va. Vamos a colocarle una oxonina, que es como el adobo, llamémoslo así, para hacerla más apetitosa. Se le colocó arriba una oxonina y ahora sí puedo engancharla por la oxonina para poder fagocitarla. ¿Bien? Entonces las oxoninas son partículas que se unen a patógenos capsulados para favorecer su fagocitosis. ¿Y cómo se llama ese proceso de oxonización del patógeno capsulado? Se llama oxonización, como acabo de decir. ¿Ok? La oxonización es el revestimiento de un patógeno encapsulado con oxoninas para que sea fagocitado. ¿Lo entendieron? Sí. Repito, oxonización es el proceso mediante el cual recubro al patógeno capsulado con oxonina. ¿Para qué? Para ser fagocitado y destruido en consecuencia, ¿no? Y tenemos el complemento que lo vamos a ver en la clase 3. Los mecanismos de la inmunidad innata son la inflamación y la fagocitosis. Vamos a pasar rapidito estos dos mecanismos. Esto es lo que es inflamación históricamente. Desde hace muchos años, incluso 25 35 años antes de Cristo, Celsius, él dijo, mira, ya va, el que tiene calor, rubor, tumor, aumento de volumen, dolor, y además de eso pérdida de la función, tiene inflamación. Si tú examinas a alguien, le ves que te llega con la mano así, está aumentado de volumen, está caliente, le duele y no puede ni siquiera mover la mano, ahí hay inflamación. ¿Cuál fue la causa de la inflamación? Le picó algo, se cortó, se cayó y se raspó. ¿Cuál fue la causa? No lo sé. Independientemente. Pero eso es inflamación. Y son los 5 signos cardinales de la inflamación. Lo que vemos afuera, semiológicamente. ¿Bien? Pero dentro, del lado dentro, hay un proceso inmunológico de 5 pasos. ¿Bien? Y todo arranca. ¿Quién es la primera célula que llega al foco inflamatorio infeccioso? Neutrófilo. El neutrófilo. Y él es el protagonista de esta historia, de la inflamación. Entonces, ¿cómo sucede la inflamación? La inflamación, toda la gente está guardada en el vaso sanguíneo circulando, ¿cierto? Sí. Pero resulta que hubo por aquí una entrada de patógeno. Y entonces ese patógeno lo capturó el macrófago que está localizado ahí, lo tiene capturado y dice, ya, pero no, necesito ayuda, necesito que venga gente apoyarme. Inmunidad innata. Mientras fabrico, en una semana es que se fabrica la respuesta adaptativa. Mientras tanto, yo tengo que hacer, todos mis mecanismos innatos tienen que ser un muro de contención hasta que se fabrique la respuesta adaptativa. Cuando es la primera vez. Cuando es respuesta ya memoria, en 3-4 días ya tengo respuesta adaptativa. ¿Bien? Pero en las primeras de cambio, 7 días, una semana. ¿Ustedes se imaginan con un proceso infeccioso? En los mecanismos lo que tratan es de contener, un muro de contención. Entonces, la inflamación es un mecanismo innato de contención. Vemos acá entonces, esto que vemos acá en el medio, son las células endoteliales del vaso sanguíneo. En la parte de arriba tenemos el vaso sanguíneo y en la parte de abajo tenemos la zona epitelial en donde está el foco, ¿ok? Y yo tengo que sacar el neutrófilo que está circulando a través del endotelio y llevarlo al sitio donde está la infección por un proceso que se llama quimiotáctico, ¿ok?
Resulta que la quimiotaxis, porque hay quimiosinas, que son citocinas, interleucinas, y además decir interleucina y citocina es lo mismo, ¿ok? Entonces cuando yo le llamo, le digo, mira, neutrófilo, tienes que venirte para acá. Es la primera. Recuerden que yo les dije que las células se comunican por interleucina. Entonces hay una interleucina que llama al neutrófilo, mira, vente para acá. Y ese proceso de llamado se llama quimiotaxis. O sea que él va, no es que va a cualquier lado. No, yo voy para acá porque yo quiero ir para acá. No, te están llamando allá. Y la llamada allá fue química. Una quimiosina que te llamó allá. Y por un proceso químico, quimiotáctico, me voy al sitio donde me están llamando. ¿De acuerdo? Entonces, quimiotaxis, quimiosina, para movilizar a ese neutrófilo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Modelo de 5 pasos. Los 5 pasos son activación del endotelio, adhesión laxa, rodamiento, adhesión intensa y migración. ¿En qué consisten esas 5 etapas? Primero, el endotelio está tranquilito. Y él le dice, mira, allá se está activando el endotelio. Y el endotelio comienza a expresar selectinas en primera instancia. Y saca entonces el neutrófilo un receptor para la selectina. ¿Bien? Entonces me llamaron allá y saqué mis receptores para selectina. Y me engancho entonces con el endotelio con la selectina. Pero esa unión es laxa. Y como estoy en el chorro circulatorio, en el torrente, me engancho, me suelto. Me engancho, me suelto. Por eso genera Me engancho, me suelto. Esa es la fase de rodamiento, rolling. Me engancho, me suelto. Porque la unión selectina es laxa. Dicen, no, te necesitamos aquí. Deja ya de hacer ese rodamiento. Y entonces dicen, pero es que tengo que sacar entonces mi segunda herramienta. El receptor para la integrina. Y viene el endotelio y saca la integrina, la muestra en su superficie, el endotelio. Y ahora cuando sucede este enganche de la integrina con su receptor, dice, esto es un enganche fuerte ahora, una adherencia intensa. Ya no me puedo soltar, así me empuja el chorro de sangre. Y eso me provoca, ese enganche me hace que yo, que era redondito como neutrófilo, me transforme, cambie mi forma, me aplane para atravesar entre las células del endotelio, para poderme salir del vaso sanguíneo. ¿Okay? Y yo pueda migrar al sitio donde está la infección, donde yo debo cumplir mi función con los gránulos que tengo. ¿Recuerdan? Tengo el gránulo primario, azurófilo, y el gránulo secundario. Tengo lisocimas, mieloperoxidasa, catexinas y un montón de enzimas. ¿De acuerdo? Bactericidas todas. Ok. ¿Entendieron los 5 pasos? Sí. En primer lugar, activación. ¿De quiénes? Del endotelio y del neutrófilo, los dos. El endotelio muestra el receptor, el ligando, la selectina. Y el neutrófilo el receptor. Enganche. Adherencia, laxa. Consecuencia, rodamiento. Luego viene y dice, no, hay que expresar el ligando, que en este caso es la integrina, y aquí el receptor para esa integrina. Adherencia intensa, ya no me puedo mover. Cambio de conformación y atravieso el endotelio para llegar al sitio donde está la inflamación. Aquí tienen entonces fagocitosis, el otro proceso. La fagocitosis tiene 3 etapas: reconocimiento, englobamiento y destrucción. Aquí vemos la imagen activada, ven que se active de nuevo. Tienen el patógeno, englobamiento del patógeno, se forma una vesícula fagocítica, el lisosoma, destrucción del patógeno, es lo que vemos acá. ¿Lo vieron? Sí. Reconocimiento, englobamiento y destrucción. Facilito. Ok. Tenemos una vez que llega adentro, ¿cómo se da esa destrucción? Esa destrucción no es así que nada más sucede. Hay 3 mecanismos distintos para destruir. Cuando los 3 se activan, se llama estallido respiratorio. ¿Bien? Que de respiratorio no tiene nada. No es porque eso lo piensa mucho. No, que fue en el pulmón. No. Eso puede suceder en cualquier foco
en donde se esté dando la destrucción consecuencia de la fagocitosis. O sea, hay muerte celular independiente de oxígeno por acción de las enzimas, la lisosima, la catexina, la que acabamos de ver, ¿bien? Enzimas lisosomales principalmente. Y aquí las tienen. La lisosima, la lactoferrina, enzimas proteolíticas, hidrolíticas, proteínas catiónicas, o sea, todas esas enzimas que les he mencionado que tienen los gránulos son las responsables de la muerte celular independiente de oxígeno, porque aquí no hubo oxígeno por ningún lado. Simplemente fueron sustancias químicas. En segundo lugar tenemos la muerte celular dependiente de oxígeno. Cuando hablamos de dependiente de oxígeno hablamos de radicales libres producto de la activación de esta vía que tenemos acá, que es la vía de la NADPH oxidasa, donde tenemos la producción de peroxinitrito, de radicales libres de oxígeno que tienen efecto bactericida, bacteriostático, detienen la bacteria y la eliminan. Y en tercer lugar tenemos la muerte celular dependiente del óxido nítrico, que es la tercera vía que la vemos en segunda. En este caso, la óxido nítrico sintetasa produce el óxido nítrico, que es el NO que vemos acá, que tiene efecto bactericida y bacteriostático. ¿Bien? ¿Cuántos tipos de eliminación de patógenos tengo dentro del fagocito, de la célula que fagocito? 3. Independiente de oxígeno, por encima, lisosomal. El dependiente de oxígeno, por radicales libres. Y el dependiente de óxido nítrico, que es el que ocasiona en este caso la destrucción. ¿Bien? Ok, estas son las características de la respuesta inmune adaptativa, específica, diversa, porque es para cada patógeno, guarda memoria, es especializada, es autolimitada y no es autorreactiva, no ataca lo propio. ¿Bien? Solamente se fabrica contra lo extraño. ¿Cómo se clasifica la respuesta inmunitaria adaptativa? Puede ser humoral o celular. ¿Cuándo fabrico respuesta humoral? Cuando tengo patógenos extracelulares. ¿Y cuándo fabrico respuesta celular? Cuando tengo el patógeno dentro de la célula. A veces el sistema inmunológico es engañado por los patógenos. El patógeno está dentro de la célula y engaña al sistema inmunitario y le dice que está afuera. Y comienza a fabricarse un montón de anticuerpos y los anticuerpos no logran eliminar el patógeno que está del lado de él. ¿Okay? Tenemos entonces que aquí la respuesta humoral, aquí la respuesta celular, que la veremos más adelante. Sistema innato, adaptativo, la diferencia, el innato está prefabricado, no hay memoria inmunológica, es inespecífico, los elementos celulares son todas las células del sistema inmunológico, excepto los linfocitos T y B, que son del sistema adaptativo. Y las proteínas, todas las que les presenté. En este caso, es una segunda línea de defensa, en este caso hay memoria, hay los receptores específicos y aquí hay producción de anticuerpos, que son los elementos que actúan. Este es tiempo, en cuanto a tiempo. Resulta que cuando yo tengo en el tiempo cero, cuando la persona se infecta, allí lo que tengo es inmunidad innata. ¿Bien? Y me tardo 7 días, miren acá, en captar, procesar, presentar el antígeno en el ganglio linfático, en el órgano secundario, ¿verdad? Para que entonces se fabrique la respuesta específica contra patógenos. 7 días, miren esto. Luego de estos 7 días, entonces comienza a decrecer y como no está la resolución de la infección. Si el individuo se infecta por segunda vez, ya no me voy a tardar 7 días. Ya me voy a tardar menos tiempo porque esto no va a ser a partir de células vírgenes, sino que me voy a llamar a las células memoria, para que activen la respuesta. ¿Bien? Pero fíjense lo que se tarda el proceso inmunológico. Entonces ya tienen las 3 fases: reconocimiento, eliminación y memoria inmunológica. Esto que vemos acá en esta imagen es lo que se llama la activación del linfocito T. Recuerden, una CPA capta, procesa y presenta, préstame el celular, el antígeno. El antígeno, yo capté, procesé y presenté a Alejandro y se lo presento el linfocito T. Esta es la primera señal de activación, la presentación exclusivamente del antígeno. Con esta señal, el linfocito T sigue inactivo. Él necesita una segunda señal de activación. Esta segunda señal de activación, dame la por favor. La segunda señal de activación se llama señal coestimuladora.
yo vengo y le doy una señal coestimuladora, se llaman B7-1 y B7-2, que él las reconoce con un receptor coestimulador y entonces ahora sí, con ambas señales tiene la capacidad el linfocito T de activarse. Eso es lo que vemos en la imagen. Miren acá. Tienen acá primera señal de activación y ven a este linfocito T reconociendo en este caso el patógeno o la parte del patógeno que van a reconocer. Y una segunda señal de activación en donde reconoce el linfocito T la molécula coestimulatoria y se necesitan las dos señales para activarla. ¿Aló? Ah, bendición, ¿cómo está todo? Ajá. Sí, ¿qué pasó? La segunda señal es coestimuladora. Ok, entonces tenemos acá que es cuando se activa, que prolifera y se diferencia este linfocito. Finalmente, esta es la última lámina, la inmunidad adaptativa puede ser activa o pasiva, natural o artificial. ¿Cómo evitar confundirse con esto? Todo lo que es activo implica que yo lo fabrique. ¿Bien? Yo lo puedo fabricar de manera natural si enfermo. Y de manera artificial me obligan los laboratorios cuando me colocan las vacunas. ¿Bien? Pero en presencia del antígeno, yo fabrico anticuerpos. Eso es lo que se llama activo. Natural, padecer la enfermedad hace que tú generes tus propios anticuerpos. De manera artificial, porque un laboratorio utilizó partículas de esos antígenos y la inoculó. ¿Para qué? Para que sin producir enfermedad se produzcan anticuerpos. Entonces, lo que refiere a activo es porque el sistema inmunológico a partir del antígeno tiene que fabricar sus propios anticuerpos. De manera natural, si la persona se enfermó. Y de manera artificial, si la persona se le inocula a través de una vacuna. ¿Bien? Ahora bien, la inmunidad adaptativa pasiva, yo no tengo que fabricar nada. Me van a pasar anticuerpos fabricados, listecitos. Y hay dos formas de que eso suceda. A través de la madre, ya sea en útero o a través de la lactancia materna. ¿Bien? No hay otra forma. Y de manera artificial, que les coloquen unas soluciones que contienen anticuerpos. Mal llamadas sueros. ¿Ok? Se llaman suero antiofídico. Antiofídico, ¿el ofidio qué significa? ¿Qué significa la palabra ofidio? Ofidio. Serpiente. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de suero antiofídico, es contra el veneno de la serpiente. ¿Ok? Cuando hablamos de antitoxina tetánica, es un suero. ¿Ok? Porque la vacuna, hay una vacuna. Entonces, cuando hablamos de la inmunoglobulina G, la gamma globulina, estamos hablando de una inmunidad pasiva artificial. Cuando hablamos de el suero antirrábico, ¿okay? Está aquí, entre la respuesta inmunitaria artificial pasiva adaptativa. ¿Bien? ¿Por qué les explico esto? Porque resulta que ustedes son los que van a estar de atención primaria en una emergencia. Y les llega un paciente. ¿Ok? Y el paciente llega y se cortó. Les voy a presentar dos casos. Un caso, y se fueron, les tocó aquí en Machique. Y resulta que el paciente vive allá en la parte de Machique que está alejada. ¿Ah? Ella es de Machique. De Machique, pero ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los...? Que hay una zona que La misión. la misión del Tocuco. La misión del Tocuco, ¿ok? Mi papá trabaja. Resulta que en la misión del Tocuco viene, se hizo una herida un señor que trabaja la tierra y bueno, no tenía para bajar de la misión del Tocuco, no tenía. Lo que hizo fue que se colocó rama, ¿ok? Una rama, y a los 3 días bajó al consultorio donde está
Lisandra, ¿ok? Entonces resulta que cuando está Lisandra allí, con ella está en la emergencia y dice, señor, ¿cuántos días tiene usted de evolución? Y Lisandra tiene en el ambulatorio, es la directora, y tiene en el ambulatorio toxoide tetánico y tiene antitoxina tetánica. Tiene 2 frasquitos. 2 frasquitos tiene ella para actuar. Y el señor le dice, doctora, vengo porque ya tengo dificultad como para respirar. Yo me corté, bueno, ni siquiera hice la cortadura. Es que tengo dificultad para respirar. Tengo días que no duermo, me duele todo y estoy como contraído, doctora. Y viene entonces Lisandra y le dice, bueno, vamos a... ¿Y qué antecedentes tuvo usted? No, doctora, yo hace como 3 días me corté. Y le vi Lisandra la herida infectada. Con los signos de flebosis. Los 5 signos cardinales: aumento de volumen, dolor, calor, rubor, edema e imposibilidad funcional. Ya no puedo trabajar, doctora. Y viene Lisandra y le dice, señor, usted está infectado, vamos a hacer esto y le voy a colocar, ¿qué le colocaron ustedes? ¿El toxoide o la antitoxina? ¿Y por qué? Porque ya tiene los anticuerpos ¿Tu respuesta es? Porque artificial. Porque Ya. ¿Cuál es tu respuesta? Artificial. ¿Quién piensa lo contrario? Yo ¿Quién es yo? Allá. ¿Quién piensa lo contrario? No le colocan toxoide, ¿no? no. ¿No? No. ¿Quién le coloca toxoide? A un paciente sano que puede generar No. los anticuerpos Ok. en una semana. Todos están de acuerdo en colocarle la antitoxina. Pero ¿por qué No le puedo poner. antibióticos? va a poner los dos. o sea, por lo que Porque tenemos cuando- antitoxina. Todavía no ha creado el ¿Cuánto reconocimiento. tiempo se va a tardar la respuesta inmunitaria? 7 días. 7 días. Primera asociación lógica. Este paciente está llegándome con efecto de la Efectos de- toxina. Efecto de la toxina. Se va a morir ahí. Y Yo la tengo que colocarle el neutralizante de la toxina, que es la antitoxina tetánica. ¿Ok? Digo, pero me llega una madre que está embarazada. ¿Ok? No, de allá de la misión de Tocuco también. Y ella baja cada vez que el marido tiene que pagarle para bajar. Probablemente el parto no se lo van a atender, Lisa. Porque tu nombre es Vanessa, o Lisandra o Vanessa, porque están de guardia ustedes ahí. No se lo van a poder atender porque capaz cuando le den los dolores de parto no le dé tiempo de bajar. De llegar. La tienen que cortar con una piedra, con una tijera, el cordón umbilical. ¿Ok? Y tú cada vez que vas a ella, tú eres la que la estás, Vanessa, la que lo ha visto, o Lisandra, que son las que están ahí en el control prenatal. ¿Qué van a hacer con esa paciente? Una vacuna. Tienen que colocarle, ¿qué le van a colocar? Una vacuna tetánica. Toxoide tetánico, ¿ok? Porque si va a parir allá y le cortan allá, ella tenga anticuerpos fabricados para que si por casualidad entra el patógeno, ¿verdad? La bacteria, esa neutraliza automáticamente esa toxina. ¿Se dieron cuenta? Sí. La decisión de salvar la vida aquí está en las manos de ustedes. Si tienen las 2 ampollas, a veces no hay ninguna. Es lo más grave. ¿Ok? Pero a veces sucede de que ustedes colocan aquí, vaya y compre, tiene 3 días de evolución. Y se cortó, se hirió y un mecánico. Y tiene la herida, ya eso está contaminado, tiene más de 72 horas. Entonces, vaya y compre el toxoide tetánico. Pobre señor, no haya como comprar si el toxoide o el antibiótico. Entonces, y el toxoide tiene de repente función allí ahorita. Tengo que ayudar a buscar los antitoxinas tetánicos, ¿ok? Lo mismo pasa entonces con varias preguntas. En ese caso del señor que se cortó, se le pone la antitoxina tetánica. Después de que se recupere, se le coloca la vacunación. Si es una Después- persona, después de recuerden que- que eso es campañas de vacunación, que realmente la gente, somos el estado ahorita que tiene menos capacidad para la OPS en cuanto a vacunas, a todas las vacunas. ¿Ok? Esa vacuna, todos nosotros debemos tenerla activa, todos. Toxoide tetánico, y la colocan. Pero ¿cuántos de ustedes llegan y colocan el nombre para que les coloquen la vacuna? Pero esto hay que tenerlo. De hecho, hay un esquema que aquí en Venezuela no se cumple para la embarazada. Lo que les estoy diciendo yo del embarazo es obligatorio
que las mujeres embarazadas, sobre todo las de la zona rural, reciban un esquema de 3 dosis durante el embarazo. ¿Dónde se aplica eso en este país? Y ustedes van a ser médicos de atención primaria. Y médicos, yo digo siempre, médicos de guerra. Y ante la guerra hay que ir bien preparados. ¿Ok? Pues si no, algún día serán denunciados. Más que por el paciente, que a veces no se sabe nada de lo del paciente, es por papá Dios cuando les vaya a pedir a ustedes qué hicieron. ¿Qué hicieron o dejaron de hacer? ¿Ok? Porque uno lo que tiene enfrente es la vida de él. Yo cuando recién graduada, yo me gradué en octubre del 99. Yo conseguí trabajo, estaba haciendo mi rural, pero por los fines de semana, la gente no le gusta hacer guardia los fines de semana. Entonces van a encontrar que en cualquier clínica les da una oportunidad de hacer guardia el fin de semana. Llegó el primer paciente que yo atendí sola, que no es lo mismo estar en un ambulatorio donde hay varios, porque cuando hay varios tú dices, ¿tú qué crees? ¿Que le colocamos esto? No, no le vamos a colocar esto, vamos a esperar, vamos a llamarla junto, ¿ok? Vamos a llamarle experto, al especialista. Pero no, yo estaba sola, completamente sola, el 24 de diciembre. ¿Ok? En una clínica privada. Y las enfermeras, bueno, llega un paciente adulto mayor con disnea. Único síntoma, disnea. Cuando lo oculto, sibilante. Ok. Crepitante. Yo decía, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Posibilidad diagnóstica. El cerebro comienza asmático. Sí, es asmático. Ajá, puede ser asma bloqueado. Crepitantes eran en marea ascendente. ¿Usted tiene problema cardíaco? Sí. Insuficiencia cardíaca congestiva. Decidir el tratamiento implica que si coloco uno, perjudico al otro. El beta bloqueante va a dañar la función en el caso del que tiene insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es totalmente diferente al del asma bloqueante. Era colocarle diurético endovenoso. ¿Ok? La decisión, ¿quién la tiene? Médico. Que tenía ese paciente tenía la insuficiencia cardíaca congestiva, con edema de miembros inferiores, tenía otros síntomas cardíacos que estaban vinculados, que hacía que pensar que asma no era, a pesar de que tenía el antecedente de haber sido asma. ¿Bien? Entonces, a ustedes se les van a presentar esas decisiones. Ahorita inmunológicamente están aquí. Ustedes van a tener, si lo tienen, una neverita, y si no tienen la neverita, van a tener que decirle al paciente, y pobrecito, ahorita hay que pensar tanto cuando colocamos un récipe, porque tenemos ahora hasta los controles maternos. Señora, vaya y compre el ácido fólico y el hierro. Ustedes llenaron el papel. Y la mujer les llega a la semana, a los meses siguientes, al mes siguiente con el control. ¿Cómo se siente? Pero está muy anémica. Siga tomando hierro y siga. No le preguntaron si de verdad pudo comprar. ¿Ok? Ustedes están colocando en el papel, pero el paciente no puede cumplirlo. Y es más fácil decirle, mire señora, vaya y compra, ¿cuánto le cuesta una bolsita de ramita esta de espinaca? No, doctor, me cuesta como 25 bolívares. ¿Qué? Tiene 50 bolívares, compra 50 bolívares. De esa ramita usted va a agarrar todos los días. Terminó la sopita, la coloca 2 minuticos y se la come. Eso es hierro. ¿Ok? Pero eso les va a tocar a ustedes. ¿Ah? ¿Estamos listos por hoy? Vámonos que tengo que dar otra clase ahora. Creo que